Hey, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. En esta ocasión, mira ya con el capítulo 6. Bueno, vamos. Video uno de la sección uno de nuestro capítulo 6 de nuestro curso de trigonometría de la asignatura de matemáticas. Y el capítulo 6 en el libro de álgebra, que es el que utilizo, recuerdo, es titulado Resolución de triángulos. Y aquí vamos a ver en este capítulo varios videos de resolución de triángulos, todas formas posibles. Bien. Entonces la sección uno es resolución de triángulos y el video uno es triángulos rectángulos, porque vamos a ver triángulos acutángulos también. Bien, y aquí están todas nuestras redes. Ve a nuestra página, dale me gusta, síguenos y también todas nuestras cuentas. Y aquí en el canal, si no lo has hecho antes, te invitamos a suscribirte. Y recuerda, popularicemos el conocimiento. Nada, vamos a hacer rápidamente resolución de triángulos. Vamos. Si bien un triángulo consta de 6 elementos, ¿cuáles son? O 3 ángulos y 3 lados. Está perfectamente determinado si se conocen 3 de ellos. Ojo, 3 de ellos. Siempre que uno de los datos sea un lado. Atención aquí. Se necesitan 3, ¿verdad? Pero siempre uno de los 3 tiene que ser un lado. Es decir, si tenemos un triángulo con los 3 ángulos y no tenemos un lado, el triángulo no se puede resolver. Le digo por qué. En una de las consultas me enviaron por Messenger un ejercicio así mismo con un triángulo y los datos que daban eran los 3 ángulos, pero sin un lado. Por lo tanto, ese triángulo no tenía solución. Ojo a ese detallazo. Bien. Okay. Resolver un triángulo consiste en calcular 3 de los elementos cuando se conocen los otros 3. Bien. Entonces, los diferentes casos en triángulos rectángulos. Bueno, en el caso de los triángulos rectángulos, como tienen un ángulo recto, entiéndase un ángulo recto aquel que mide 90 grados. Y por eso es que el triángulo se llama rectángulo. Bien, están determinados. Es decir, se pueden resolver cuando se conocen dos de sus elementos, siempre que uno sea un lado. Ojo aquí. Habíamos visto anteriormente eh, oye, ya habíamos visto anteriormente que está perfectamente determinado si se conocen 3 de ellos en un triángulo. Fíjate que aquí no habla de rectángulo de nada, sino un triángulo. Te recuerdo, los triángulos se clasifican dependiendo de los ángulos y dependiendo de los lados también. De ahí tenemos, según los ángulos, triángulo rectángulo, triángulo obtusángulo, triángulo acotángulo. Según los lados, tenemos triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. Bien. Fíjate que aquí habla triángulo en general, mientras que aquí específicamente en el triángulo rectángulo. Entonces, en el triángulo rectángulo, tú puedes resolver el triángulo con dos. Mira, conociendo dos de estos elementos. Atención, dos. Pero siempre y cuando uno de esos dos sea un lado, ojo. Si tenemos un triángulo rectángulo y tenemos los 3 ángulos, tienes este ángulo y este ángulo, y no tenemos uno de los lados, no podemos resolver el triángulo. ¿De acuerdo? Si tenemos dos lados, dos ángulos, y no tenemos un ángulo, un lado, no podemos resolver el triángulo. ¿De acuerdo? Ahora bien, si tenemos solo los dos lados, sí podemos resolver el triángulo. Mira qué cosa, ¿eh? Si tenemos los 3 lados, sí podemos resolver el triángulo. ¿Se nota la diferencia? Y eso aplica tanto para rectángulos como para cualquier otro triángulo. En todos los casos debe existir el dato de un lado. ¿De acuerdo? Atención. Ok, seguimos. Esto nos conduce a los siguientes casos de resolución de triángulos rectángulos. 4 casos. Los 4 vamos a explicarlo con un ejemplo. Bien, el primer caso es dado los dos catetos. Y inmediatamente lo vamos a ver en la próxima diapositiva, así que no te vayas. El segundo caso es dados un cateto y la hipotenusa. Bien, el tercer caso es dados un cateto y un ángulo agudo. Y el cuarto caso es dados la hipotenusa y un ángulo agudo. Bien, los 4 casos los vamos a ver uno por uno en este video
vamos a ver el primero de una vez. Bien, vamos a ver. Primer caso, dados los dos catetos. Bien, tenemos nuestro triángulo rectángulo. Siempre que hay un ángulo de 90, este es un triángulo rectángulo. Bien, este es un triángulo rectángulo. ¿Cuáles son los datos? B y C. B y C vemos que son los catetos. Y los catetos son los lados que forman el ángulo de 90. Bien, ok, tenemos dos catetos y un ángulo. El ángulo de 90 que siempre por defecto se da porque es fijo, un ángulo recto, un ángulo de 90. Ok, entonces tenemos tres datos, dos de ellos son los catetos. Pero fíjate que no se toma en cuenta cuando se dice en el primer caso, dados los dos catetos. Fíjate que se toma en cuenta los catetos nada más. Porque nos dieron un ángulo. Entonces cuando en los casos habla de dados, cateto y ángulo agudo, fíjate tú es que habla de un ángulo agudo porque ese siempre está. Fíjate que cuando habla con la hipotenusa y un ángulo agudo, tú ves, siempre con un ángulo agudo, uno de esos dos. Bien. Entonces, ¿qué fórmulas vamos a utilizar? Bueno, la siguiente. Si tenemos dos catetos, dos lados, podemos calcular el tercero con la fórmula del triángulo del teorema de Pitágoras. ¿Lo recuerdan? Míralo aquí. Bien, el teorema de Pitágoras, c al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado, a al cuadrado más b al cuadrado. Bien. Es posible que tú lo hayas visto en algún otro libro o algún profesor te haya explicado. En vez de c, h, pero es la misma fórmula del teorema de Pitágoras. Bien, esta es una de las que vamos a utilizar. Entonces, como tenemos b y c, nos falta a. Y a, vemos aquí que es la hipotenusa. Recuerda que siempre la hipotenusa es el lado del ángulo que está opuesto al ángulo de 90. ¿De acuerdo? Siempre. Entonces este es el valor que vamos a buscar, la hipotenusa. Que de hecho, aquí la expresaron como A. Mira, ahí tú ves. A, lado A. Entonces, aunque tú la veas así en cualquier otro libro, bien, aquí le expresaron la hipotenusa como A. Lo que sí hay que tener en cuenta es la definición del teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa es igual, y la hipotenusa tú la representas con cualquier letra. Por ejemplo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus lados al cuadrado. ¿Tú ves? Ya está la hipotenusa con A, B, C, D, E, y los lados con X, Y, Z, D, E, F, G, en fin, ¿tienen la idea? Ok, entonces seguimos. Para que no haya confusión con estas dos fórmulas, aquí te las puse como aparece generalmente en muchos libros. Y aquí, como la han expresado aquí en el libro de álgebra de Baldor, ¿de acuerdo? Entonces, esta raíz cuadrada viene despejando el A de aquí. Ese cuadrado pasa hacia el otro lado como raíz cuadrada. Bien. ¿Qué otra fórmula vamos a utilizar? La definición de tangente. ¿Por qué la definición de tangente? Para buscar este ángulo, utilizamos la definición de tangente. ¿Por qué? Porque la tangente combina ángulo opuesto sobre cateto adyacente. Recuerda la definición de tangente que dice que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, como son los datos que nos dan, tenemos la definición de tangente. Entonces, si fueran los lados B y A que nos dieron, en vez de usar la definición de tangente, debiéramos utilizar la definición de seno, porque el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bien, si fueran los lados A y C que nos hubiesen dado, hubiésemos utilizado la definición de coseno, porque coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Me siguen la idea? Para este ángulo, bien. Si fuera para este ángulo, fíjate que en este ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, tangente de C sería C sobre B, diferente al tangente de B. ¿Tú ves? Esos detalles hay que tenerlo claro. De todos modos, lo hemos explicado
a lo largo de todo nuestro curso, que puede ir viendo esos videos en los primeros capítulos. Bien, de acuerdo, entonces seguimos. Otro detalle que hay que tener en cuenta, porque aquí tú tienes C es igual entonces a 90 menos B, porque 90, que es un ángulo que es fijo, porque si es un ángulo recto, si es un ángulo rectángulo, siempre el ángulo recto mide 90. Entonces, ¿por qué 90 menos B? O porque los ángulos interiores de un triángulo miden 180. Ojo ahí. Eso es un detalle que hay que tener en cuenta. Entonces, ya calculamos B aquí, ¿verdad? Entonces, B es C, va a ser igual a este menos este. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aplicar. Cálculo de A. Ya vimos la ecuación y explicamos por qué. Solo vamos a sustituir sus valores. B, que es igual a 50 menos la I. C es igual a 64. ¿De acuerdo? Aplicando cuadrado aquí, míralo ahí. Aplicando cuadrado aquí, míralo ahí. Luego sumando estos dos, míralo aquí. Y aplicando ahora finalmente raíz cuadrada, míralo ahí. Se puede ver entonces A mide 81. Bien. Ok, entonces vamos a ver el cálculo de B. Esto significa que si tú trazas un cuadrado en este lado y un cuadrado en este lado y calcula el área de este cuadrado en este lado B y luego calcula el área del cuadrado en este lado C, la suma de esas dos áreas, esos cuadrados, cuadrado B, cuadrado C, debe dar igual a la suma del área del cuadrado que se puede dibujar aquí en A. Es parte del concepto del teorema de Pitágoras. Bien, lo explicamos con más detalle también en el curso de geometría, pero bueno, seguimos. Cálculo de B, ya vimos la ecuación, ¿me lo ven? Tangente de B que es igual a B sobre C, y B 50 y C 64, ¿tú ves? Dividiendo 25 entre 30, 50 entre 24, se ha simplificado o reducido la fracción, mitad y mitad se buscó. Si tú quieres también se divide directamente 50 sobre 64, pero bueno, se ha simplificado, mitad 25, mitad 32, y ahí se dividió 25 32, da esto. Por lo tanto, ese símbolo de 3 puntos significa por lo tanto B es igual a 38. ¿Por qué? O porque B, despejando B, este tangente pasa hacia este lado dividiendo. Sería el concepto, ojo. Pero en trigonometría entendemos eso como, para las funciones, trigonometría como tangente pasa como arco tangente. Bien, fíjate, arco tangente de ese valor te da 38. ¿Cómo buscamos esto? O en la calculadora, arco tangente es tangente inversa, es decir, tangente sobre el negativo 1, que está en la calculadora. Bien, y eso viene porque como ese está multiplicando, pasa aquí dividiendo, entonces una cantidad dividiendo, para pasarla a positivo, lo que hace es, no para pasarla a positivo, sino sería como un denominador aquí, para pasar ese denominador tangente al numerador, sería con el exponente negativo 1. Bien, lo explicamos en el video de las propiedades de la potencia, por si acaso no lo recuerda. Pero bueno, el objetivo es que entiendan que tangente pasa como un arco tangente, que es en la calculadora tangente inversa, tangente con el negativo 1 arriba. Y ahí tenemos el valor de B, 38. ¿De acuerdo? Finalmente el valor de C, 90 menos B. 90 menos B, menos 90 menos 38, que es igual a 52. Por lo tanto, C vale 52. Entonces, como dijimos en una de las partes del video, si tú sumas 52 más 90 más 38, tiene que darte 180, porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo da 180. ¿De acuerdo? Y nada, espero darme a entender que tú hayas aprendido algo nuevo o que esto simplemente te haya servido de repaso. Y recuerda, popularicemos el conocimiento. En el próximo video vamos a ver el segundo caso de resolución de triángulos.